Buenos días y bienvenidos a esta jornada del Club Excelencia en Gestión bajo el lema El Colegio del Futuro, hoy. Hoy vamos a desarrollar una jornada en la que esperamos esbozar las claves del Colegio del Futuro y en la que se ha puesto de manifiesto que debemos educar en el desarrollo de competencias de cambio del estudiante. Para ello son imprescindibles modelos educativos innovadores que les preparen para enfrentar la incertidumbre y proyectarse en una sociedad compleja y en constante evolución. Para ello, quisiera compartir muy brevemente la agenda de la jornada. Vamos a empezar en breve con mi compañera Susana Fábregas, directora de Vida Asociativa del Club Excelencia en Gestión, que nos va a dar la bienvenida. Luego vamos a continuar con un mano a mano, un café con Mariano y Miguel. Mariano Sanz, director general del Colegio Ramón y Cajal, y Miguel Sendegui, director del Colegio Británico de Aragón, que además lidera el foro de educación del Club Excelencia en Gestión. Y van a estar muy bien acompañados por Carmen Moreno y Miguel Vaquero, alumnos de bachiller respectivamente de cada uno de los coles. Luego continuaremos con una ponencia a cargo de José Julio Revillas, adelantándonos a los cambios con el modelo FQM, para dar paso a la ponencia inspiradora de José Antonio Fernández Bravo, titulada Enseñar desde el cerebro del que aprende. Vamos a continuar con una ponencia de Alicia de Lesicaña, de El Colegio del Futuro es hoy y ahora qué, directora general del Colegio Legamar, para terminar con una despedida y cierre a cargo de Miguel Sendegui y yo misma. A continuación, sin más dilación, le doy paso a mi compañera Susana Fábregas, directora de Vida Asociativa del Club. Adelante, Susana. Buenos días, pues buenos días a todos los que nos acompañáis hoy en esta nueva jornada, en este caso una jornada pues auspiciada o por lo menos promovida por el Foro de Colegios del Club Excelencia en Gestión, por el Foro de Educación. A mí me gustaría, para los que no conocéis el club, puesto que esto es una jornada abierta, que algunas de las sesiones que hacemos son exclusivas para socios, pero puesto que esta es una jornada abierta, me gustaría presentar el club para aquellos que no lo conocéis y poner en contexto la jornada que hoy estamos haciendo. Para ello, dejarme que pase la diapositiva. Bueno, pues comentar que el club es una comunidad multisectorial de aprendizaje en gestión. A nosotros nos gusta mucho decir esto de que somos una familia diversa de socios. ¿Por qué? Porque al final somos 245 socios, pero de muy distintos sectores y muy distintos tamaños. Hoy tenemos una muestra de las actividades sectoriales que hacemos, en este caso en educación, pero tenemos socios tanto multinacionales como pymes, servicios, industria, etcétera. Estamos de aniversario, este año cumplimos 30 años de vida y es todo un hito para nosotros y estamos haciendo distintas actividades para celebrarlo, que esperemos que a finales de año puedan ser presenciales. Y todo lo que hacemos lo hacemos con un propósito, que es crear una sociedad con confianza en el futuro, impulsando organizaciones con una gestión excelente, innovadora y sostenible. Hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de gestión, hoy vamos a hablar de futuro, hoy vamos a hablar de cómo nos estamos preparando y en este caso los coles lo estáis haciendo para tener esa visión de hacia dónde vamos y cómo nos estamos preparando desde el punto de vista de la gestión. Somos representante oficial de FQM en España y esto también lo digo porque promovemos el modelo FQM, como muchos de los que estáis conectados sabéis, como elemento de transformación, herramienta de transformación de las organizaciones. Y hoy José Julio Revillas, como antes decía Denise, va a presentar la experiencia del Colegio Salliver con el modelo FQM que fue reinventado el año pasado. Muy brevemente, estos son nuestros 3 ejes de actuación: conocimiento, acompañamiento, reconocimiento. Generamos conocimiento y lo compartimos y esta es una buena muestra, esta jornada donde vamos a generar vamos a compartir después todo lo que se haya generado, las presentaciones, los vídeos, etcétera. Acompañamiento, nosotros no hacemos consultoría, pero sí que guiamos a las organizaciones en la transformación desde el punto de vista de la gestión. Y por último, el reconocimiento desde 2 puntos de vista. Por un lado, la parte del sello FQM, que muchos conocéis,
basado en el modelo FQM, pero por otro lado, y muy importante, los reconocimientos a las buenas prácticas en gestión. Muchos de vosotros o algunos seguro que os habéis presentado al premio. Mañana se acaba el plazo, con lo cual si no lo habéis hecho todavía, tenéis unas horas para poder hacerlo, pero os animamos a que compartáis porque es una buena forma de compartir conocimiento, de compartir buenas prácticas y además de reconocer a todos los que están trabajando en vuestras organizaciones en ello. Quería introducir para poner en contexto esta jornada que tenemos hoy, es nuestro foro de educación. Tenemos distintos foros sectoriales y bueno, tenemos el que es exclusivo para colegios que son socios del club. Nació en 2016 con el objetivo de compartir buenas prácticas, de compartir actividades, de compartir cosas innovadoras, de compartir todo lo que se están haciendo en los colegios pioneros, en los colegios que trabajan para mejorar su gestión y para seguir haciendo actividades innovadoras desde el punto de vista tanto de la educación como desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Porque al final va muy ligado. Por tanto, tenemos distintos colegios que forman parte de este foro de excelencia en educación. El coordinador en este momento es Miguel Zendegui, director general del Colegio Británico de Aragón, que ahora se unirá a nosotros y participará. Pero tenemos muchos colegios y algunos más que se están uniendo, que se reúnen periódicamente, que hacen jornadas, que comparten prácticas, que se visitan entre colegios para ver cómo estáis haciendo las cosas, ¿no? Y yo creo que eso al final es un punto de encuentro, es una parte muy importante de lo que hace el club en todas sus actividades. Como decía, hacemos reuniones de coordinación, hacemos workshops, hacemos jornadas, equipos de trabajo, intercambios de buenas prácticas y nada mejor que esta jornada como muestra, ¿no? de lo que hacemos. Esta jornada, como decía Denise, es una jornada centrada en el colegio del futuro hoy. ¿Y por qué hemos puesto este título? Bueno, pues cuando empezamos a preparar esta jornada, empezamos a pensar, oye, el año pasado o el curso pasado, ¿no? Vosotros siempre habláis en cursos, inevitablemente, pues el final del curso 2019-2020, el curso 2020-2021, ha sido un curso complicado, un curso que en el que los colegios, o un curso y medio en el que los colegios habéis tenido que cambiar mucho en todos los sentidos, en la forma en la que os gestionáis, en la forma en la que enseñáis, en la forma en la que os relacionáis con las familias, con los alumnos, en la forma en la que los propios alumnos se relacionan entre ellos, ¿no? Y hoy queremos hablar no tanto del pasado, pero sí de los cambios que habéis abordado, que han llegado para quedarse, ¿no? Para ver ese futuro, cómo se está preparando, ese futuro que ya está hoy en los coles, ¿no? Como estáis haciéndolo. Los cambios que vienen, los cambios que ya hemos hecho y los cambios que esperamos, pero que todavía no sabemos cómo serán. Y por tanto, pues para empezar con esto, nos van a acompañar Mariano y Miguel. Mariano Sanz, que es director general del Colegio Ramón y Cajal, y Miguel Zendegui, director general del Colegio Británico de Aragón, ambos colegios socios del club, muy activos en nuestras actividades del foro de intercambio y en nuestras actividades en general. Y como decía antes Denise, están acompañados, si queréis podéis iros poniendo la cámara para que ya os veamos, están acompañados de Carmen y Miguel, que son dos alumnos de bachillerato. Se trata de que en una charla informal, en una charla con ellos cuatro, podamos ver cómo están abordando los cambios, cómo les han afectado a los propios estudiantes, que ellos también nos lo cuenten de primera mano, que seguro que aportan una visión que muchas veces no tenemos tan en cuenta, ¿verdad? Así que bienvenidos a los cuatro. Buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. Perfecto. Hola, buenos días. Os oímos perfectamente, así que muchas gracias por vuestra participación. Gracias a los valientes Carmen y Miguel que se unen a esta jornada y que seguro que nos aportan una visión muy interesante. Así que aquí os dejo a los cuatro. Gracias. Cuando queráis. Pues buenos días a todos. Es un placer compartir con vosotros, con compañeros y colegas del sector de la educación, esta jornada en la que vamos a intentar compartir en este amigable café con don Mariano y su alumno y junto con Carmen y conmigo algunas de las inciertas y ansiosas realidades a las que nos enfrentamos pues, en el día a día. Hemos pasado todos por este proceso desde hace más de un año
es enormemente quebradizo, donde estamos propensos al fracaso, muy ansiosos, donde se nos genera miedo el día a día. Ya relacionar la causa con el efecto es un proceso que no es lineal y sobre todo es impredecible, nos puede pasar de todo, ¿no? Vamos a intentar compartir con vosotros en esta charla pues cómo lo hemos vivido desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de la enseñanza y aprendizaje, que son los alumnos. Y yo pues no lo sé, plantearía a mi amigo y colega Mariano ¿qué os ha pasado a lo largo de año y medio? ¿Cómo abordaste desde el punto de vista de la gestión este proceso de la pandemia? Bueno, Miguel, muchas gracias. Eso, lo que no me ha gustado ha sido ese don Mariano que has hecho inicialmente, porque te voy a llamar yo señor Zendegui o don Miguel, también, entonces no rompamos las hostilidades y vamos a quedarnos en esa situación de siempre, de Mariano y Miguel y Mariano. Bueno, el año pasado, un año muy complicado, en el que, bueno, pues para nosotros lo fundamental el anticipar, el ver las cosas, el pensar que no íbamos a ser ni más guapos, ni más listos, ni más altos que lo que eran los italianos, que estaban en una situación pues complicada, y pensar que lo que ellos estaban, nosotros nos iba a llegar más pronto que tarde. Entonces, pues para nosotros fue uno de los motivos fundamentales el anticipar, el hacer una gestión, una creación de un equipo de trabajo, pues en el mes de febrero, el 26 de febrero, cuando en España había 17 casos, para todo esto, y entonces pues bueno, pues nos cogió preparados. Y eso nos permitió el seguir luego trabajando sin ningún problema. Pero para nosotros yo te diría, Miguel, que ha sido más complicado este año que el pasado. Pues sí, no sé, podemos compartirlo. Quizá en aras a lo que dices, cuando comenzó todo lo de la pandemia, imagino que a todos los centros nos pasó lo mismo, pusimos el acento en la enorme crisis sanitaria que se estaba viendo encima de todos nosotros y sobre todo cómo lo íbamos a gestionar, ¿no? A través de la confianza con las familias, que fue fundamental hacer una comunicación muy objetiva, fundamentada en los datos que estaba transmitiendo en ese momento Sanidad y sobre todo los recursos que cada uno de nosotros comenzamos a implementar para procurar que nuestros alumnos, los seres más queridos, ¿no?, en este contexto de los colegios, pudiesen proseguir con su aprendizaje. Yo sí que quería comentarle y comentar con Carmen, que lo dijese con todos nosotros, que ha supuesto para ella pues el haber abierto una sucursal del colegio en su propia casa durante esos meses. Bueno, pues al principio fue una locura, o sea, cuando nos dijeron que iban a cerrar los colegios y que teníamos que trabajar desde casa, es que no nos lo podíamos imaginar. Pero la verdad es que conforme pasaban las semanas, el ver que estábamos todos juntos, porque al final no era que yo tuviera que estar en clases desde casa, es que estaban todos mis amigos, es que los profesores nos estaban ayudando con todos. Pues lo fuimos llevando bien y al final a mí se me pasaron los meses muy rápido. O sea, yo siempre lo comento con mi hermana y con mis amigas que si no hubiéramos tenido las clases y todo lo que nos ayudaban y todas las cosas que nos mandaban a hacer del colegio, no solo de trabajos de clase para estudiar, sino de pues conectarnos, estar juntos, talleres, como que se nos pasó muy deprisa, que si no se nos hubiera hecho muy lento, la verdad, en mi opinión. Bueno, muy bien. Sí. A lo mejor también nos puede contar algo sobre eso. ¿Estaríais en la misma situación que nosotros? A ver, nosotros, la verdad que fue impresionante. Yo concuerdo con Carmen que realmente de un día para otro, un día estábamos presencialmente y al otro ya estábamos en casa dando las clases online, preparándonos para continuar el curso, para dar los contenidos. Y eso fue algo que realmente organizó muy bien personalmente en mi colegio, el hecho de continuar dando los contenidos a pesar de la situación, de la grave situación que estaba en el momento, el continuar dando contenidos y continuar aprendiendo fue una de las claves que hizo que todos los alumnos de este colegio estuviéramos muy contentos, la verdad. Claro, somos conscientes de que realmente cuando hay tecnología por medio de las claves, podemos mantener esa relación de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. También conocemos que lamentablemente en el sistema educativo español eso no ha sido muy profuso. O sea, ha habido colegios que lo han pasado mal realmente, que han intentado salvar los muebles y mantener ese aprendizaje con los alumnos, pero ha costado mucho. En todas las andadas que haces, Mariano, por los Pirineos, que te conozco muy bien, ¿no?, y sé que no paras por ahí, ¿crees que las familias estaban buscando ya nuevos modelos educativos? ¿Estás viendo a través de las visitas que tienes y los comentarios con las familias que buscan otro sistema de educación? Yo creo que sí. Bueno, en primer lugar quiero decirte gracias, Carmen, porque me has hecho rejuvenecer. Oír el acento de mi tierra me apasiona. Y entonces,
Yo soy de allí y no lo puedo negar. Entonces, escucharte me emociona. Y aparte de todo esto, sí es cierto, las familias se están planteando, bueno, ¿qué es el futuro? ¿Qué es lo que va a haber? Estamos escuchando y leyendo críticas constantes a la situación, críticas constantes a los alumnos, críticas constantes a las diferentes leyes, ¿no? Y el reto que hay es un reto muy importante. El reto que tenemos, porque yo puedo entender, o yo creo que todos podemos entender parte de esas críticas que se hacen a todas las leyes, pero también es cierto que debemos pensar en esa máxima que yo creo que, no recuerdo si tú estabas en aquel viaje que hicimos tiempo atrás a Estados Unidos, con aquel director de un centro de Ítaca que nos decía que hay que preparar a los alumnos para su futuro y no para nuestro pasado. Entonces debemos estar pensando en qué es lo que ellos van a necesitar y no qué es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Y eso, pues bueno, pues vamos a marchas muy rápidas, de una manera muy apresurada, y sí tenemos que estar planteándonos constantemente qué es lo que va a pasar, porque el colegio que teníamos, la educación que teníamos, la enseñanza que teníamos hace 4 años está llamada no a desaparecer, pero a sufrir una transformación muy importante. Sí, pero es que en este sector también tan fragmentado, ¿no? Como es el educativo, a pesar de que colgamos siempre de una política educativa que, como tú bien has dicho, en ocasiones nos dan ganas de timar hasta los gobernantes, ¿no? Son incapaces de generar un producto cooperativo, colaborativo con los que realmente estamos en la gestión y los propios maestros, y así nos va realmente, ¿no? Si queremos generar ese futuro, pero que es hoy mismo estamos ya ya no en el pasado, en el día de hoy, y mañana será un día diferente, pero seguramente implementando ya los nuevos recursos. Para hacer ese ecosistema, esa visión que realmente queremos tener como colegio, ¿pensáis o piensas que tiene que prevalecer la carga emocional, el ser un colegio más acogedor, portable, más que la digitalización, o tiene que ir combinado? Yo creo que tiene que ir todo de la mano, Miguel. No puedes separar una cosa de la otra. Yo creo que para mí el aspecto emocional es básico, es fundamental. Si no, nos convertiríamos en robots. Para mí el aspecto emocional es la clave. Yo siempre, y entonces eso requiere también una interrelación que muchas veces, pues de una manera exclusivamente online, es algo mucho más frío, que es, podemos decir, es un recurso más. Es como cuando hablábamos en su momento, las tecnologías y tal, es un recurso más. Cuando se habla, no, los iPads es un recurso más. Son recursos que el profesor tiene que estar utilizando para ver cuál es la manera de enganchar, de motivar, de ilusionar, de hacer que sus alumnos tengan, pues bueno, pues un motivo de apasionarse por lo que estás viendo y haciendo, teniendo en cuenta que cada vez hay un alejamiento mayor de muchas cosas. Tú me hablas de mis viajes y mis paseos de geografía y demás. Al alumno la geografía, en principio, como geografía, dices, está alejado de ello. Tienes que emocionarle con todo eso. Entonces, pues, ¿cómo lo puedes conseguir si tú puedes utilizar pues, algo que pueda ser más tradicional o algo que pueda estar en función de los recursos de tecnología para acercar a determinadas cosas, bendito sea, ¿no? O sea, yo creo que debemos estar pensando, no decir esto es de una manera taxativa, esto es así o de la otra manera o de otra manera, sino que para mí lo fundamental es decir cómo ilusiono, cómo animo, cómo apasiono. Esa es para mí la clave de nuestro trabajo. Oye, Miguel, me gustaría preguntarte una cosa. Yo hace muchos años, alguien, ya no sé quién fue, si fue Sates o alguno de los que teníamos cerca por cuando éramos jóvenes nosotros, nos dijo que cuanto más enseña un maestro, menos aprende un alumno. Lo que quería decir es que ese paradigma más centrado en el profesor, poco a poco lo íbamos trasladando hacia la enseñanza más activa del alumno. En estos meses que habéis estado encerrados en casa, ¿has notado cambios en la forma de aprender? Pues mira, yo creo que sí. Obviamente sí, principalmente la responsabilidad que tiene cada uno. Es decir, nosotros día a día éramos los que nos teníamos que levantar de la cama, éramos los que nos teníamos que conectar a las clases que nos tocaba y los que teníamos que tanto prestar atención como evadirnos de todas las distracciones que disponíamos en casa, tanto si dabas las charlas en el salón, en la habitación o en cualquier parte de ella. Esa armonía que nosotros teníamos día a día ha sido lo que nos ha hecho realmente madurar y lo que nos ha hecho prestar atención en clase y lo que nos ha hecho aprender esos contenidos de forma más rápida.
tú realmente si en ese día a día no cumplías los requisitos que te ofrecían, es decir, no te conectabas, no prestabas atención, no intentabas asimilar las cosas lo más rápido posible, podías no enterarte y a la hora de llegar al examen podías no sacar la calificación que te gustaría. Por ello, yo creo que la forma de aprender nos ha hecho ver de una forma diferente la educación, nos ha hecho prestar más atención en las clases, debido a que así podemos asimilar los conocimientos más rápido y aprenderlos más fácilmente en nuestra casa. Sí, pero Eso ahora... es lo que principalmente he visto. Muchas gracias, Miguel. Ahora que tenemos precisamente en cuestión, ¿no? que los alumnos aprenden de diferentes maneras. Hay alumnos que aprenden de una manera muy visual, muy global, que les puede favorecer, incluso tener pantallas o no, en función del rato que esté con ellas. Y otros alumnos que necesitan la presencialidad, necesitan el discurso, la lección magistral. En ese sentido, entiendo que tanto Miguel como Carmen, la que tengo aquí, sois unos magníficos alumnos y personas. ¿Tú, Carmen, también has cambiado tu forma de aprender estos meses? Quizás no tanto la forma de aprender, pero sí lo que decía Miguel de la responsabilidad. O sea, aquí en el colegio al final tienes un profesor, bueno, en este colegio imagino que el vuestro también, los profesores están muy encima en el sentido bueno, en el sentido de que si no haces algo, pues te lo van a recordar, te van a ayudar. Y sin embargo, cuando tú estás en casa, ya no pueden buscarte después de clase para recordártelo. Entonces tú tenías tus tareas, las tenías que ir entregando porque los contenidos avanzaban, aunque no pudiéramos ir a clase. Entonces sí que yo creo que hemos tenido que ser todos más responsables. Y yo creo que además este año que entrábamos en bachillerato, esta responsabilidad seguía, porque ya en bachillerato los profesores no están tan encima de por sí. Entonces quizás me ayudó un poco en la transición de empezar a organizarme ya en cuarto y no esperar a bachillerato más aún, en mi opinión. Entonces la responsabilidad. Y en cuanto a la forma de aprender, hombre, las clases eran diferentes al final, pues era mucho más lúdico en el sentido de que aquí también es lúdico, pero allí para mantenernos conectados y atentos tenían que hacer maravillas. Entonces, pues buscaban vídeos, actividades, que aquí también lo hacemos, pero de por sí ya estamos más atentos. Entonces, quizás sí que hacíamos actividades distintas y tal. Igual a la hora de estudiar como tal no, pero a la hora de aprender sí que diversificamos un poco las formas, yo creo, alumnos y profesores. ¿Y no aparecía ningún profesor en pijama y todo eso o no? No, alguna vez nos enseñaban las mascotas. Ah, para ganarse nuestra atención. Pero en pijama yo creo que no. Que yo viera, no. Vale, vale. Yo no sé si es momento de desconectar la cámara, Mariano, porque me gustaría comentar contigo cómo estamos viviendo desde la gestión estos cambios en la política educativa, ¿no? Todas las nuevas leyes, ordenanzas, decretos, que al final no sé si es favorecedor o por el contrario, lo que hacen es constreñir, ¿no?, nuestra capacidad creativa para gestionar los centros. Hombre, mira, nosotros, yo lo veo con preocupación. Nosotros aquí en Madrid tenemos un anuncio de Presidencia de la Comunidad de Madrid en la que se habla de una situación de reducción del número de alumnos aula. Entonces hablan de que vamos a tener 25 alumnos máximo por aula, 20 alumnos por aula de aquí pues a unos años. Esta situación, que en principio, pues bueno, pues empezaría en el 2022-23, pero cuando la piensas, que inicialmente a nivel de familias o a nivel de profesores se puede decir, ah, qué bien, cuando tú lo estás viendo dentro de lo que es la gestión, que es un poco lo que estamos hablando, yo me planteo y dices, oye, nosotros estamos en 25 alumnos aula en primaria, que son los que marca, podríamos decir, la ley, en secundaria, que estamos en 5 menos de los que marca la ley, los que permite la ley, y en bachiller estamos en 10 menos de los que marca la ley. Entonces, pero nosotros estamos en nuestros 25. El ajustarnos a esos 20 supone que por imperativo legal nosotros tenemos que perder 300 alumnos, manteniendo la misma estructura. Entonces, si dices, oye, ya no es un problema en el que tú puedas tener una reconversión o tal, porque no puedes hacer tal reconversión. Si nosotros queremos dar la misma calidad, nosotros tenemos que mantener la misma estructura con 300 alumnos menos. Y entonces eso es un reto brutal. Un reto brutal que yo creo que tenemos que plantearnos todos porque si esto se extiende, cuando dicen eso, que es un poco lo que nos pasó con la pandemia con Italia, ¿no? Cuando las barbas del vecino veas pelar, con las tuyas a remojar, ¿no? Y entonces, pues dices, oye, si esto empieza por algún sitio, en este caso, pues por Madrid, yo imagino que se irá extendiendo, pues porque podríamos decir que es atractivo para la sociedad, pero tenemos que replantearnos cómo vamos a gestionar eso. Es un reto tremendamente, no sé si decir apasionante o enormemente atosigante, ¿sabes?
Pues la verdad es que comparto contigo esa opinión, ¿eh? Es cierto que cuando hacemos un discurso mediático, ¿no?, sobre el tema de las ratios, todos los que nos están escuchando, que vamos, son como nosotros, profesores, gestores, al final sabemos que la ratio es una parte más de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y de los servicios que ofrecemos los colegios, ¿no? Hay una enseñanza interdisciplinar e internivelar. Podemos mezclar edades. Si tenemos aulas más grandes o espacios más grandes, se puede paliar con más docentes para hacer agrupamientos flexibles y trabajar de otra manera en esa línea de colegio de futuro que todos nosotros querríamos hacer, pero que además hay que plantearse con absoluta celeridad. Las decisiones en este entorno deben ser tomadas con sensatez y con racionalidad pedagógica, pero también con mucha rapidez. Una pregunta que siempre he tenido ahí de estos meses, para Carmen y Miguel también, es que realmente ese alejamiento, ¿no?, de los profesores realmente ha sido un alivio para vosotros o ha habido una cierta nostalgia. Hombre, mira lo que dices. no. Hombre, yo creo que ni una ni otra. Al final, alivio no es. Porque por lo menos aquí con los profesores hay muy buena relación. Hay profesores, alumnos y alumnos, pero en general el clima siempre es muy bueno. Y bueno, yo me llevo súper bien con mis profesores, sobre todo pues estos últimos años de secundaria, en bachillerato, que ya los alumnos somos un poco más mayores y ya podemos hablar un poco más de tú a tú, ¿sabes? Ya no es tú me enseñas, yo copio lo que te dice en la pizarra, sino que va un poco más allá, ¿no? La relación con los profesores, en mi opinión. Entonces, alivio desde luego que no. Y nostalgia es que al final estaban ahí también. O sea, si tú, no es lo mismo porque el cara a cara vale mucho, pero estaban ahí, tú ya no sé en las clases, si les ponías un correo o tal, si un día te veían un poco más apagado, pues te preguntaban. O sea, yo creo que ahí ha sido un 10 por parte de los profesores, de que igual que nosotros tampoco teníamos horarios, porque igual nos poníamos a estudiar a las 9 de la mañana que a las 12 de la noche por la cuarentena, pues ellos eran igual. O sea, si tú tenías cualquier problema o lo que sea, ellos estaban ahí. Entonces, alivio desde luego que no, y nostalgia, pues un poco el cara a cara, pero estaban, yo creo. Es que, claro, se me olvida realmente que estamos hablando ya no con nativos digitales, son auténticos mutantes. Cambian a una velocidad brutal con la tecnología por delante. Le estaba comentando antes a Carmen que a veces las visitas de familias con niños muy pequeños, estamos hablando de 11, 12 meses, de un poquito más de un año, que ya llevan un móvil en la mano, obviamente no es lo habitual, pero a veces, bueno, pero ¿cómo le podéis dejar un dispositivo en la mano? Pues, hombre, pues están tranquilos. Para ellos es algo absolutamente normal, el que puedan pasar la mano por el móvil y ir pasando imágenes, ¿no? Eso es otra de las cosas que tenemos que cuidar mucho. La tecnología sí, pero como tú bien has dicho, Mariano, es un recurso más, ¿no? Tú, Miguel, un poco, ¿cuál es el fit, ¿no?, ese plus que te ha otorgado esa enseñanza online? A ver, yo comenzaría por el plus, que es lo más importante. Yo creo que lo que os he dicho antes, principalmente, el rentabilizar el tiempo. El pensar en lo que tienes que hacer cada día, el saber qué es lo que uno tiene, qué responsabilidades tiene y saber cómo organizarse. Yo creo que eso realmente se ha visto online, pero también te puede servir para tu día a día y tu futuro. Y esto lo que provoca es que, bueno, tú al final, cuando vienes a clase, cuando tienes que prestar atención, pues tomas tus apuntes, prestas atención. Todo eso realmente antes quizás hacía tanto. Y con el tema de la enseñanza online nos ha hecho sobre todo valorar qué es dar clase presencial y lo importante que es mantener las relaciones personales que hay entre tanto alumnos como profesores. Por ello, el fit, por así decirlo, o la parte negativa de la enseñanza online es precisamente eso, esa falta, en mi opinión, de relación que había entre tanto alumnos como profesores. Yo personalmente soy de la opinión de que si realmente un amigo es importante para ti, vas a seguir manteniendo el contacto con él a pesar de la distancia. Pero es cierto que al final, con personas que te caías bien o que realmente compartías tu día a día, se ha perdido un poco el contacto y teniendo la edad que tenemos, que realmente es entre 16 y 18 años, es algo súper importante. Nosotros es algo que es fundamental mantener relaciones interpersonales, tanto sociales como amistades, salir de casa. Por tanto, esa enseñanza online ha hecho valorar más a las personas que teníamos a nuestro alrededor. Y en cuanto al sistema educativo, saber que realmente la enseñanza online no sería posible de una forma constante, sino que debe haber cierta presencialidad en ella. Qué maravilla, juventud, divino tesoro, ¿no? La verdad es que tenemos
ponemos en vuestras manos ese futuro para ver si alguno podemos dejar a vuestro cargo el pago de las pensiones, porque si no, no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh? Sois un auténtico valor para la sociedad. Bueno, Mariano, dejamos nuestro correo debajo, porque ahora vamos a hablar un poco del colegio del futuro. Nos vamos a construir un colegio del futuro. Entonces, todos aquellos oyentes y que estéis ahí, ¿no?, a la expectativa de cómo lo vamos a hacer y qué estamos haciendo algunos de los colegios, pues podemos intervenir de manera conjunta, ¿no? ¿Cómo apostarías por un colegio de futuro? Ya sé que tú vas avanzado en eso, pero danos alguna clave. Que ¿cómo apostaría por un colegio? ¿Cómo me imaginaría un colegio del futuro? Primero me imagino con una menos intervención de la administración, que en estos momentos nos condiciona, yo creo, que a todos. O sea, menos intervención de la administración, porque ahora nos dicen, este es el currículum y no te sales de aquí. O sea, que, lo cual me parece un poco triste. Me lo imagino muy abierto. Me lo imagino prácticamente con unas aulas de una manera diferente o mucho más abiertas, con multiedad. Me lo imagino en el que los alumnos tenemos la manera de transmitir o de que adquieran unos conocimientos que yo creo que son necesarios, pero que tienen que ser los mínimos necesarios para todo esto, y que luego pues es como una especie de ágora en el que se debate, se discute, se construye, se crea, se piensa, en el que tenemos tiempo para que sean buenas personas. En estos momentos estamos, mira, yo siempre me hace mucha gracia porque estamos desarrollando una especie de juego, una aplicación que es como un juego para los distintos niveles, ¿no? Entonces, yo el reto que tengo es quiero exponer a los adultos, incluso a los profesores del colegio, les quiero poner esto, el nivel de tercero de la ESO, el de cuarto de la ESO, el de primero de bachiller, el de segundo de la ESO, a ver cuántos somos capaces de aprobar. A ver cuántos somos capaces de aprobar todo lo que les estamos pidiendo a un alumno de cuarto de la ESO y que decimos además que no sabe nada. Dices, no, el alumno no sabe. Dice, pues ahora, aquí tienes esto, ¿qué es lo que le pides? Tú que eres capaz de responder. Y yo espero que nos vamos a llevar una sorpresa. Al año que viene, tengo esta prueba y te daré los resultados. Pero yo quiero pensar con optimismo. Como decías, tenemos unos alumnos maravillosos, son el futuro. Mucho más abierta que la que tenemos nosotros para ver el futuro y para vivir en ese futuro. Nosotros, siempre lo he dicho, nosotros, o vamos, yo más que tú, mucho más que tú, pero ya estoy amortizado. Entonces, vamos a creer en ellos. Os dais cuenta, queridos oyentes, y bueno, ¿por qué somos así? Porque hay que tener gente tan positiva y tan cercana. Vamos, si supiera cocinar es para pedirle matrimonio incluso, pero vamos, ya comprometido. Bueno, por mi parte también es verdad que yo lo que hago ahora es ver, ¿no?, ver ese futuro. Entonces es importante como primera clave entender las tendencias que nos vienen por delante, en las que ya estamos viendo, esa capacidad de visionar, ¿no?, de focalizar muy bien el futuro. Hay que adelantarse, como bien decía también Mariano, con la gestión. O sea, tenemos que ser muy atrevidos los gestores de los colegios e intentar llevar adelante esas ideas, que luego veréis que otra de las claves se basa en los profesores y hay que sacar adelante todas esas ideas que llevan profesores y alumnos. Tenemos que establecer unos proyectos muy estimulantes, todos basados en la ilusión y en el reto, proyectos desde las clases, proyectos como esa app o ese proyecto que estaba comentando Mariano también para poner esa medida en el profesorado, ¿no? Algo muy importante es aplanar los staff, intentar gestionar un colegio piramidal, siendo el dios sol, estando arriba, promulgando las leyes desde arriba, ya no tiene ningún sentido cuando realmente en la arena es donde se debate el futuro educativo y ahí en la arena están los alumnos y están los profesores. Y luego tenemos que tener el firme propósito de estar enfocados hacia el talento personal. Ya no hablo solamente de la gestión del talento, del mantener el talento, que también hay que tenerlo en los colegios, pero enfocarlo muy bien a ese talento especial que tiene tanto el alumnado como el profesorado, que muchas veces lo tenemos callado y muy cerrado, ¿no?, en nuestros despachos. Hay que salir de ellos y hay que trabajar por ese colegio del futuro. Carmen, ¿tú crees? Esta es una pregunta trampa, y el que no la quiera oír como gestor que cierre los oídos, ¿no? ¿Crees que podrían llegar a cerrarse los colegios con esto de la enseñanza online? A ver, yo creo que demostramos el año pasado que se podría, o sea, porque nosotros aprendimos, los contenidos se dieron. Pues, no, puedes creer. No, o sea, poder se podría. Otra cosa es si querría, si me gustaría o si sería mejor o peor.
sea, partiendo de que poder seríamos capaces de seguir aprendiendo, yo creo que es lo que decía Miguel antes, el contacto con las personas en el día a día es muy necesario porque ahí también se aprende. O sea, yo creo que en cuanto a los contenidos y aprender el temario y aprender las distintas asignaturas, se podría desde casa, porque se pudo, pero la parte de las relaciones interpersonales, de hablar, de preguntarle a la lección a una amiga cara, de ver los textos mejor, eso también vale mucho y eso en el colegio online pues habría que darle una vuelta para seguir fomentándolo. Bueno, fijaros, Miguel y Mariano, lo que tengo aquí. O sea, y sí, Ya lo ya creo. colegios, ¿no? Ya lo creo. A ver si Miguel nos defiende o no. Como están teniendo mucha sintonía, me temo mejor por la misma línea, ¿no, Miguel? Yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Yo lo siento mucho, pero realmente pienso que por poder se podría, porque personalmente también en mi colegio, ya os digo, un día estábamos aquí presencialmente dando clases sin mascarillas y de repente un día estábamos todos en casa confinados, ya dando clases online, con nuestro horario, ya mandado por email y todo. Poder se podría, pero realmente es lo que ha dicho tanto Carmen como yo anteriormente. Esas relaciones que establecemos ya no solo con el alumno, sino también con el profesor. Porque realmente el profesor, aparte de ser una persona que nos enseña, también es persona. Y también con él establecemos una relación de, oye, pues si nos pasa algo con el tutor podemos hablarlo. Esa cercanía, quizá en online es mucho más difícil. Es lo que decía antes Mariano, es un recurso al final. Entonces, ese recurso no se puede extender constantemente, sino que se puede utilizar en ciertos momentos de utilidad, pero realmente lo que hace aprender a los alumnos es el hecho de estar presencialmente en clase y estar prestando atención en ella. Pues me parece fantástico, además, que tengáis esa opinión, ¿no? Además, estáis mirando siempre al futuro. Un poco por ir cerrando, porque nos quedan 5 minutos, sí que me gustaría seguir preguntándote, Miguel, luego le pasaré la pelota a Carmen también, ¿no? ¿Qué ha sido, a ver si sois capaces de asustaros por algo, ¿no? ¿Qué ha sido lo que más te ha asustado en este día, la pérdida de ese contacto, la responsabilidad o algo que tú puedas añadir? A ver, empecemos por lo que no me asusta absolutamente nada, es la tecnología. Estamos en una época tecnológica, realmente estamos haciendo una conferencia online actualmente, o sea, es impresionante cómo hemos avanzado en unos pocos años. Entonces, yo llegué a casa y sabía que eso no me asustaba del todo. Realmente lo que sí que me asustó fue la pérdida de contacto con las personas. Cuando estuvimos confinados, es cierto que empezamos a hablar menos, quizá empezamos a estar más vagos, nos apetecía hacer menos las cosas, pero realmente eso también afectó a nuestras relaciones con las personas. Es que yo, en cierto modo, pensé, oye, ¿y qué pasa si durante un largo periodo de tiempo no me hablo con alguien? Realmente no voy a continuar. Eso fue principalmente resuelto por las tecnologías. Pero vamos, que realmente eso sí que fue lo que más me asustó porque el hecho de perder el hecho de perder el contacto con ciertas personas fue un punto bastante duro para mí. Y luego, en cuanto a la responsabilidad que me has dicho, yo creo que eso es más bien de cada persona. Pero la responsabilidad en mi persona, yo creo que ha sido algo bastante fundamental y ha sido algo que me ha hecho madurar constantemente y que ha hecho que sea la persona que soy hoy en día. El hecho de tener de que los profesores me dieran cierta libertad de decir, oye, mira, tienes que hacer tú estos deberes, los tendrás que entregar o no los tendrás que entregar. Si quieres hacer esto, lo tienes que hacer para... Todo eso me ha hecho madurar y ser la persona que realmente en la que me he convertido y en la que está hablando ahora mismo con vosotros. ¿Y tú, Carmen? Bueno, pues al principio yo creo que teníamos miedo todos, pero porque es que fue una situación muy abrumadora. Veías las noticias, la crisis sanitaria brutal, el colegio, sabíamos que estábamos en casa, pero los primeros días era un poco una locura, porque no podíamos imaginarnos que fuera a estar tan bien organizado y que nosotros mismos fuéramos a ser capaces de seguir las clases. La tecnología, pues bueno, no daba miedo porque sí que es verdad que llevamos muchos años ya trabajando con tecnología en el colegio, pero utilizarla tanto todo el día, pues sí que daba un poco de respeto, en plan de a ver si voy a saber hacer bien los trabajos, tal, porque no tienes esa seguridad de lo que conoces en el día a día, ¿no? Era un poco miedo por lo desconocido
en general. Siempre da un poco de miedo, pero la verdad es que fue igual la primera semana o los primeros días, porque luego ibas viendo que eso, lo que he dicho antes, que estábamos todos juntos en la misma situación, que además estaba todo muy bien organizado, que todo el mundo ponía ganas. Hombre, teníamos días y días todos, pero yo creo que en general salió muy bien y que el miedo del principio duró muy poco porque se suplió con la seguridad que nos daba ver lo bien que estaba estando todo organizado, en mi opinión. Entonces sí que había miedos al principio, no te sé decir una cosa que era lo que más miedo daba, sino que era más la situación, el clima en general, pero enseguida se fue tranquilizando, ibas haciendo tus hábitos, tus horarios, me conecto a las clases, hago los deberes y al final yo lo supe llevar muy bien y en general mi ambiente, mis amigos, estábamos muy contentos por eso, porque es que nos pasó, que parece una locura decir que nos pasó el tiempo rápido, pero ese miedo se pasó y estaba todo muy bien organizado y seguíamos las pautas y yo creo que lo superamos muy bien. Pues fijaros, bueno, Iñaki, uno de los asistentes, ponía que la tecnología se nos va a comer, que ya está comiendo el comercio y también los colegios. No te preocupes, Iñaki. A la educación no nos va a comer la tecnología, como ha comentado antes Mariano, no deja de ser un recurso más. Es fundamental que estemos ahí las personas, estemos transfiriendo, ya no tanto los contenidos, ¿no? Al final nos encontramos que los contenidos están en cualquier dispositivo. Lo que tenemos que trasladar son esos valores fundamentales para la educación. Y yo me atrevería, para concluir, deciros, si somos capaces, cuando todo esto vaya amainando, de juntarnos un día, quizá en Madrid sea el centro más neurálgico, un director de cada uno de los colegios que estáis aquí, los que quieran. Mariano, ya seguro que nos apuntamos, Miguel y Carmen también, y un alumno de bachiller, para hacer un mini congreso de la mano de Club de Excelencia en Gestión, para intentar mantener pues, ese benchmarking que estamos teniendo ahora online. Y sin más, agradeceros mucho que nos hayáis escuchado en este desayuno, este café que tenemos mano a mano, Mariano y yo, junto con nuestros dos magníficos alumnos, y paso la palabra a Denise. Muchísimas gracias, Mariano, Miguel, y por supuesto, que perdonarme, pero yo creo que lo han hecho fenomenal, a Carmen y a Miguel, la verdad que os agradezco mucho. Al final yo creo que habéis puesto voz de una manera muy significativa a todos los alumnos, ya no solo de bachiller, que yo creo que era lo que necesitábamos en esta jornada. La verdad que muchísimas gracias. Gracias, Miguel, por dar respuesta a los comentarios y las reflexiones a través del chat. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar, que nos va a contar cómo lograr un sistema de creación de valor en el colegio acorde con su propósito y basado en una gestión orientada al futuro, que te ayude a promover, pero también a ejecutar los cambios necesarios para lograr resultados para todos los grupos de interés. Sin más, Julio, te cedo la palabra. Adelante, puedes compartir tu presentación cuando quieras. Buenos días a todos. Yo quiero empezar felicitando a los compañeros del Colegio Ramón y Cajal y del Británico de Aragón por esta tertulia que nos han ofrecido. Quiero empezar presentándonos. Nosotros somos una institución educativa que cuenta con las etapas desde infantil a segundo de bachillerato. Somos un colegio de línea 2. Y somos una pyme, 62 trabajadores. Y somos una empresa familiar que nos encontramos en este momento pues dando el relevo a la primera generación. Además, este año también estamos de aniversario y cumplimos 50 años en el colegio. Nuestra acción con el modelo FQM nace en el año 2016, año en el que realizamos nuestra primera autoevaluación. Y en el año 2018 nos presentamos a la primera evaluación según el modelo 2013 y obtuvimos un reconocimiento 400 más. Ese mismo año, con la intención de seguir profundizando y conociendo el modelo, mi responsable de calidad, José Miguel Alarcón, y yo decidimos realizar la formación que ofrecía el Club de Excelencia y realizamos el curso de evaluador FQM. En el año 2019, con la presentación del modelo 2020, decidimos acercarnos al modelo y realizamos el curso de transformación de evaluadores y salimos de este curso convencidos de que en esta evaluación la realizaríamos con el nuevo modelo, con el 2020. Convencidos de que, y enamorados del mismo porque fuimos capaces de reconocer en el modelo 2020 las herramientas necesarias con las que sentar las bases en el colegio para mantener un éxito sostenible en el tiempo. En el año 20 nos vinculamos al Club de Excelencia y nos hicimos socios
Y hace escasos meses realizamos nuestra segunda evaluación según el modelo 2020 y tuvimos el lujo de obtener un reconocimiento 500. Y me toca explicar cómo el modelo FQM nos permite adelantarnos a los cambios y cómo en Colegio Selliver el modelo 2020 ha servido de palanca que ha catalizado la transformación en el colegio y cómo a través del modelo hemos sentado las bases con las que bueno, pues dirigirnos al futuro con éxito. Y lo quiero hacer de la mano de la Odisea de Ulises, ¿vale? Porque este proceso recorrido junto con el modelo 2020 ha supuesto un viaje como el de Ulises con su tripulación, un viaje lleno de aventuras y de aprendizajes. Y esta analogía que quiero establecer, pues... Perdón. En esta analogía que quiero presentaros, de alguna manera, Troya representaría el presente y Ítaca representa el futuro. En palabras de Constantino Cavafis, nos decía en su poema sobre la Odisea que cuando emprendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo, lleno de experiencias y lleno de aventuras. Y esto es lo que nos hemos encontrado. Ulises, tras salir victorioso de su guerra de Troya, emprende, junto con su tripulación, la vuelta a casa. Y en este viaje hace su primera parada en la isla de los Cicones. En esta isla, Ulises y su tripulación son capaces de abordar una victoria aplastante sobre los Cicones y mientras se deleitaban de su victoria y disfrutaban del botín, fueron contraatacados y tuvieron que volver huyendo a sus barcos con sus tripulaciones mermadas. Y es que el modelo FQM 2020 nos ha invitado a realizar una profunda reflexión sobre nuestra organización y nos ha permitido tomar conciencia de que los éxitos alcanzados hasta ahora no son una garantía de que estos se vayan a mantener en el tiempo. Además, hemos encontrado en el modelo 2020 las herramientas y las respuestas con las que garantizar el éxito futuro de nuestra institución. El entorno VICA en el que tenemos que desenvolvernos las organizaciones es algo de lo que se venía hablando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ha tenido que llegar un virus para evidenciarlo y que todos seamos conscientes de esta realidad. El nuevo modelo nos ha permitido hacer un profundo análisis de nuestra organización, desde el que hemos sentado las bases que nos van a permitir hacer frente a este nuevo entorno en el que nos encontramos con garantías de éxito. Al partir de la isla de los Cicones y rumbo a Ítaca, Ulises y su tripulación pararon en la isla de los lotófagos. Allí los nativos vieron a los hombres de Odiseo, el emperador fruto del loto, los cuales, conforme comían esta fruta, perdían los pensamientos del hogar y lo único que anhelaban, nada más, era quedarse allí comiendo más fruta. El nivel de complacencia en el que hemos vivido las instituciones educativas, teníamos nuestras aulas llenas, puede provocar que dejemos de tener nuestra mirada puesta en el futuro, en el que las listas de espera ya han dejado de existir. El modelo 2020 nos saca de nuestra zona de confort y provoca un cambio de paradigma en el camino hacia la excelencia, introduciendo nuevos elementos que pretenden garantizar el éxito de las organizaciones de manera sostenible. Y los elementos que nos ofrecen el modelo 2020, en primer lugar, sería el propósito. El modelo FQM 2020 nos invita a que los colegios contactemos con nuestro ADN, con lo más profundo, con nuestra razón de existir, nuestro propósito. Y si bien es cierto que en el colegio contábamos con un propósito definido desde el año 2010, hemos aprovechado el proceso de evaluación con este nuevo modelo para profundizar en el significado del mismo. De manera que hemos tratado de aterrizar el significado de nuestro propósito para cada uno de nuestros grupos de interés, para que toda la comunidad educativa, alumnos, familias, equipos de profesionales, la sociedad, los partners, proveedores y la titulación, comprenda cuál es nuestra razón de ser. En segundo lugar, el modelo FQM 2020 nos aporta una segunda herramienta, que es el ecosistema. Con el ecosistema nosotros hemos aprendido que una gestión eficaz de un colegio pasa por una correcta gestión de su ecosistema. Y en este sentido, hemos hecho un profundo análisis en los 3 niveles que el modelo plantea respecto al ecosistema. En primer lugar, hemos tratado de hacer una segmentación lo más estricta posible de todos nuestros grupos de interés.
De esta manera pretendemos tratar de reconocer y dar respuesta a las necesidades y expectativas de cada uno de ellos. En segundo lugar, hemos analizado nuestro ámbito y hemos visto el impacto que tiene la legislación, toda la legislación que está surgiendo a nuestro alrededor, cuáles van a ser las vías de comunicación a través de las cuales vamos a dar a conocer nuestra propuesta de valor y nuestro proyecto educativo a la sociedad, cuáles van a ser los elementos a través de los cuales nos vamos a apoyar para detectar el talento, reconocerlo y retenerlo, y por supuesto hemos hecho un análisis exhaustivo de nuestra competencia tratando de identificar cuáles son nuestros elementos diferenciadores y nuestra propuesta de valor. En tercer lugar, el ecosistema nos invita a hacer un análisis de nuestro entorno global en 3 puntos. En primer lugar, nos invita a hacer un análisis de las tendencias educativas en las que nos vamos a apoyar para construir el colegio del futuro. En este sentido, hemos detectado 3 tendencias que nos van a ayudar a conseguir nuestro propósito. En primer lugar, el aprendizaje social. En segundo lugar, el aprendizaje autodirigido. Y en tercer lugar, la deslocalización del aprendizaje. Además de las tendencias educativas, el modelo 2020 también nos invita a hacer un análisis de cuáles son esas megatendencias que impactan en el corazón de nuestros colegios y que de alguna manera también van a tener un impacto directo en la consecución de nuestro propósito. De las 9 megatendencias que están definidas ahora mismo en este entorno global, según el modelo, el colegio ha puesto el foco en 3 de ellas, que entendemos que son las que van a tener un mayor impacto en nuestro centro. Por un lado, la automatización y la demanda de capacidades diferentes. En segundo lugar, la disrupción digital y el incremento del uso de la tecnología. Y en tercer lugar, la economía compartida. Y en tercer lugar, el ecosistema dentro de este marco global también nos invita a hacer algo sobre cómo las organizaciones vamos a contribuir a la consecución de objetivos de desarrollo sostenible. En este sentido, tenemos que decir que las instituciones educativas, más allá de formar personas, también estamos llamadas a generar un valor social. Y en este sentido, la contribución con los ODS, otras organizaciones, nos toca más de lleno que a otras. En este sentido, y para poner de manifiesto cómo vamos a contribuir a la consecución de los mismos, desde el colegio hemos realizado una alineación de nuestros objetivos estratégicos y cada una de las iniciativas que componen los objetivos estratégicos con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. De esta forma, en esta matriz de doble entrada, ponemos de manifiesto cómo a través de la estrategia que el colegio está desarrollando vamos a contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Tras salir de la isla de los lotófagos, Odiseo llega a la isla de los cíclopes. Allí, fueron atrapados y encerrados en una cueva. Y para escapar, Odiseo tuvo que cegar al cíclope y servirse de su astucia, ya que, pastoreaba al cíclope para poder escapar de la cueva donde el cíclope los tenía cautivos y donde ya había devorado a varios de sus hombres. El nuevo modelo nos invita a despertar la audacia de las organizaciones. Tenemos que ser creativos y desarrollar sistemas de gestión que garanticen la transformación que nos lleven a construir nuestro colegio del futuro. En este sentido, el nuevo modelo nos ha invitado a profundizar en nuestro modelo de gestión y evolucionarlo de la siguiente manera. Fruto del análisis que hemos hecho del propósito, la visión y el ecosistema, hemos definido nuestros retos actuales y futuros. Estos retos actuales y futuros que hemos identificado serían, por un lado, la experiencia de cliente, en segundo lugar, tratar de definir y medir de manera constatable esa cultura de cambio e innovación que hemos desplegado en nuestro centro, tratar de aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva ley de educación, vincular las megatendencias y los objetivos de desarrollo sostenible a la estrategia y seguir caminando en los procesos de transformación pedagógica. Fruto de estos retos actuales y futuros definidos fruto de este análisis, se materializan en nuestro plan estratégico que se va a definir a través de y se va a materializar a través de nuestro sistema de gestión. Sistema de gestión que cuenta con elementos conocidos por todos, ¿vale? La gestión del funcionamiento. Nuestra estrategia tiene una serie de objetivos estratégicos vinculados al control de lo que hacemos y a la mejora de nuestros procesos. Y en este sentido hemos definido objetivos
estratégicos como afianzar el modelo de gestión, atraer y retener el talento, aumentar la satisfacción de las familias y alumnos y mejorar la imagen de marca y la captación. Sin embargo, el nuevo modelo, el modelo 2020, nos ha llevado a introducir dentro de nuestro sistema de gestión un nuevo elemento que sería la gestión de la transformación. Transformación que debe catalizar y debe favorecer la construcción del colegio del futuro. Esta gestión de la transformación se materializa a través de objetivos de transformación que quedan definidos en nuestro plan estratégico como promover la innovación educativa y asegurar una formación de calidad. Dentro de estos grandes objetivos estratégicos estamos desplegando iniciativas como el desarrollo de las competencias STEM dentro de nuestro alumnado y la evaluación del perfil de salida de nuestros alumnos para garantizar el compromiso que hemos contraído con nuestras familias. Paralelamente, el sistema de gestión también contempla la gestión del rendimiento con una serie de indicadores que van a tratar de asegurar el cumplimiento de los objetivos de transformación, de mejora y de control, indicadores que van a construir nuestro cuadro de retos. Tras escapar de los cíclopes y camino a Ítaca, Ulises y su tripulación tienen que cruzar un estrecho custodiado por dos grandes monstruos, Escila y Caribdis. Caribdis era capaz de crear un remolino que destrozaba un barco en segundos, mientras que Escila, un temible monstruo devorador de hombres. Para pasar el estrecho, Ulises pasó por el lado de Escila, puesto que así perdía solo a 6 marineros, pero no perdía todo el barco. Finalmente, el modelo introduce dos nuevos aspectos que se convierten en algo para estar preparados los centros educativos si queremos garantizar el éxito del colegio en el futuro. Y estos dos grandes monstruos serían la experiencia de cliente y las predicciones. En este sentido, desde el colegio hemos creado el pasillo de experiencia de cliente, utilizando el banco de datos que teníamos desde el año 2011. Y para ello hemos monitorizado, tanto para las familias como para los alumnos, el nivel de satisfacción desde que se incorporan al centro en infantil, conforme van recorriendo los distintos niveles educativos. Esto nos permite monitorizar la satisfacción del cliente con lo que vamos haciendo cada año, al tiempo que nos ha permitido generar un pasillo de cliente con una experiencia promedio. Este pasillo de cliente, que seguimos monitorizando, nos va a permitir detectar las posibles desviaciones que se puedan producir sobre el pasillo de cliente promedio y año a año introducir las medidas correctivas que garanticen el mayor nivel de satisfacción, tanto de nuestras familias como de nuestros alumnos. Y en segundo lugar, si queremos construir el colegio del futuro y tener éxito, tenemos que recurrir a elementos que nos van a aportar una información muy valiosa. En este sentido, estamos hablando de los modelos predictivos. El modelo 2020 nos propone recurrir a los modelos predictivos para tratar de adelantarnos a los resultados que los centros vamos a obtener. En ese sentido, recurrimos a los matemáticos del centro y hemos creado modelos matemáticos sobre los que hemos volcado los datos tanto de fidelización, de satisfacción, incluso datos económicos, y con el volcado de datos sobre estos modelos predictivos hemos conseguido determinar cuáles van a ser los resultados planificados para los próximos años con un intervalo de confianza. De esta manera podremos ir teniendo cada año conocimiento de cómo las medidas que vamos a ir adoptando y los resultados que vamos obteniendo nos van a garantizar los resultados sobresalientes que hasta ahora hemos estado consiguiendo. Tras atravesar el estrecho de Escila y Caribdis, camino a Ítaca, Ulises tiene que pasar por la isla de las sirenas. Las sirenas poseían una voz celestial que enloquecía a cualquiera que las escuchaba. Ulises ordenó a todos sus hombres que se tapasen los oídos con cera para no escuchar su canto. Y al mismo tiempo solicitó que lo ataran al mástil del barco y que no lo desataran bajo ninguna instrucción que él marcara. Puede parecer que el nuevo modelo ha nacido para las grandes organizaciones y nos pueden asaltar las dudas si el modelo FQM 2020 será realmente una herramienta útil y eficaz para los colegios. Nosotros decidimos hacer oídos sordos y seguir con rumbo firme a nuestro destino, convencidos del beneficio que todo esto nos reportaría. Y es que, de alguna manera, los líderes de los colegios estamos llamados a
alinear a nuestra tripulación en la consecución de nuestros propósitos, pero al mismo tiempo tenemos que tener los oídos abiertos para detectar los peligros que nos acechan y agarrarnos a las oportunidades que se nos ofrecen. Finalmente, Ulises llega a Ítaca. Ítaca sería el futuro, el colegio del futuro. Y para construir ese colegio del futuro hemos tenido que atravesar una serie de aprendizajes que son fundamentales y que resumir en pilares. En primer lugar, tener un propósito claramente definido, una razón de ser, una razón de existir. En segundo lugar, trabajar desde el ecosistema. Tenemos que tratar de detectar y conocer cuáles son las relaciones causales que se producen en cada uno de los elementos del ecosistema y cómo cada una de ellas contribuyen a la consecución de nuestro propósito. Y en tercer lugar, trabajar en modelos predictivos que nos garanticen que los sobresalientes que hemos estado obteniendo hasta ahora sigan perdurando el tiempo. Quiero terminar, como empecé, con el poema de Tino Cavafis sobre la Odisea, que termina diciendo: ten siempre a Ítaca, el futuro en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin esperar a que Ítaca te enriquezca. Muchísimas gracias. Pues, sin más dilación, vamos a continuar con Alicia Alonso de Lesicaña Cases. Alicia, te vemos perfectamente. Hola, de saludarte. Muchas gracias, igualmente. Alicia es directora del Colegio Legamar y ella nos va a contar desde su particular visión cómo ve el Colegio del Futuro, cómo lo han vivido, cómo lo han experimentado desde las aulas del Colegio Legamar. Sin más, te cedo la palabra a Alicia, comparte tu presentación cuando quieras. Perfecto, pues eso es lo que voy a hacer. Mientras comparto mi presentación, bueno, pues quiero daros las gracias por esta invitación que nos habéis hecho y, bueno, pues a todos los compañeros que me han precedido, decirles que he disfrutado mucho escuchándolos y sobre todo porque escuchar lo que he escuchado, pues ver que hay experiencias compartidas, que hay sentires compartidos, pues siempre nos transmite cierta tranquilidad de que estamos en el buen camino y eso indudablemente es importante. Entonces, bueno, quería empezar de esa manera agradeciendo. No sé si veis bien ahora. Justo. De momento no. De momento no. ¿No? Un momentito. Es esta posibilidad de venir a compartir con vosotros cuáles eran las experiencias que en el cole, que en Legamar habíamos tenido este año y, bueno, desde marzo del año pasado. Pensé que probablemente en este foro todos los colegios que íbamos a estar presentes hoy íbamos a haber llegado a soluciones bastante parecidas y escuchando a Miguel y a Mariano, bueno, pues me he reafirmado en esa idea y de alguna manera pues pensé que quizá teníamos que hacer una apuesta de presentación un poquito diferente. La idea es hacer una tarea de reflexión, ver todo el camino que hemos recorrido hasta llegar al punto en el que estamos hoy, pero sobre todo situarnos en ese hoy, en ese disparadero de reflexión sobre qué es la tarea que nos queda pendiente todavía si realmente queremos llegar al futuro. Y el punto de partida es, bueno, pues que la situación de la pandemia, el cierre de las escuelas supuso un cambio importantísimo en lo que venía siendo el paisaje habitual en nuestras aulas. Pero este cambio en realidad estuvo vinculado exclusivamente al hecho de la no presencialidad. No significó un cambio profundo en las formas de enseñanza-aprendizaje y, bueno, al menos en ese momento. De hecho, a la vuelta al colegio en septiembre del año 20, la vuelta a la presencialidad supuso pues cerrar ese paréntesis que habíamos abierto y volver a la situación previa como si prácticamente nada hubiera ocurrido. Si, bueno, hacemos excepción de esas cámaras 360 que estoy segura de que han aparecido en los techos de muchas de las aulas de muchos de nuestros colegios y que nos han permitido pues hacer contemporáneo el aprendizaje de los alumnos que estaban en casa por motivos de confinamiento y los que estaban en clase pues disfrutando de la presencialidad que todos deseábamos. Pero lo cierto es que este hecho, bueno, pues de volver a esta situación puede suponer, y esa es un poco
el hilo argumental de la presentación que quería hacer con vosotros hoy, de la reflexión que quería hacer con vosotros hoy, creo que puede suponer para aquellas organizaciones despiertas, como esa organización en la que yo tengo el gusto de trabajar, puede representar, decía, una ocasión importantísima, una ocasión de lujo para repensar el modelo y para provocar ese cambio sistémico que sin duda alguna es tan necesario y ahondar en eso que tanto escuchamos ahora desde hace prácticamente un año, que es ese aprendizaje híbrido. De hecho, vamos a empezar fuerte, cuestionando que el futuro de la educación esté aquí ya. Lo que está es el presente. Y la diferencia fundamental entre una situación y otra estriba en que hemos sido capaces o somos capaces de adelantarnos al presente y llegar al futuro cuando la capacidad de decisión y la iniciativa parte de nosotros. Pero tengo la sensación que en esta situación que hemos vivido, que vivimos desde marzo del 2020, nosotros no hemos sido proactivos, hemos sido más bien reactivos. Es decir, sin duda hemos avanzado rapidísimo, muy rápido, pero hemos ido un poco a rebufo de los acontecimientos. Lo que hemos hecho ha sido reaccionar a una realidad que de manera completamente ajena a nuestra voluntad se nos ponía por delante. Y sin duda, para anticiparnos al presente y llegar al futuro, hay que tomar la delantera. Y esa es un poco la duda que yo tengo, si realmente le hemos tomado la delantera al presente y me temo que no. ¿Dónde nos encontramos? Este tiene que ser el punto de partida para lanzarnos a esa reflexión sobre lo que tenemos que hacer. Y ahora, con la perspectiva del tiempo y una vez que la situación está más o menos superada o normalizada en materia educativa, creo que es interesante hacer un recordatorio de ese camino que hemos recorrido y que nos permitirá analizar el punto exacto en el que se encuentra la educación y los retos que sin duda tiene por delante. Y en el mes de marzo del curso anterior, quien más y quien menos se lanzó al aprendizaje por videoconferencia. Y utilizo esta palabra intencionadamente, no digo aprendizaje online, porque la educación online es algo un poco más ambicioso. Es un proceso sistemático, organizado, pero sobre todo premeditado. Y esa premeditación difícilmente se dio en marzo. Es más, si miramos con ojos un poco críticos, la mayor parte de los colegios el año pasado ciframos el éxito de nuestra respuesta en la capacidad para reproducir con la mayor fidelidad posible lo que hasta ese momento venía sucediendo en nuestras aulas de manera presencial. Lo que en marzo hicimos en los colegios fue dar una respuesta de emergencia, una respuesta que, por supuesto, aseguró el acceso a la educación. Y estoy convencida que en ese contexto lo hicimos, además, con bastante calidad. A partir de Semana Santa empezamos a ver una diferencia importante entre aquellos centros que respondíamos y lo hacíamos con cierta solvencia, y centros que no resolvían. Y, de hecho, los que respondieron fueron aquellos centros que cumplían una serie de requisitos. Uno, los que tenían un LMS implantado, una plataforma de aprendizaje que se venía utilizando previamente. En segundo lugar, otro aspecto fundamental, que existiera una cultura de colaboración y, por supuesto, que existiera un proyecto educativo que estuviera trabado, que estuviera bien trabajado y que fuera coherente y consistente. Terminando el curso nos encontramos con otro problema que nos volvió absolutamente locos a los profesores y a los directores de colegio. Y el problema que nos encontramos fue la evaluación y la promoción. Eso fue el gran centro de debate para todos los colegios a finales del curso pasado. Y, de hecho, esta reflexión o este problema sobre la evaluación y la promoción puso de manifiesto dos circunstancias que fueron tremendamente dolorosas. La primera, la incapacidad que los docentes teníamos para evaluar de una manera que no fuera presencial. Y, sobre todo, la incapacidad que teníamos para diseñar instrumentos de evaluación que no pudieran resolverse copiando. No voy a hacer un recordatorio de todas las vueltas que dimos sobre cuál era la mejor manera de conseguir que el alumno que le estabas evaluando por videoconferencia no pudiera copiar. Pero, además, esta situación puso de manifiesto otro aspecto que igualmente me parece tremendamente dolorosa. Y aquí recojo ese guante que ha lanzado Mariano hablando de esa escasa autonomía que la Administración nos deja a los centros. Y me estoy refiriendo al problema de la escasa fiabilidad que el criterio de un profesor representa, porque cuando terminamos el curso pasado era necesario evaluar, era necesario encontrar una manera de evaluar que garantizase que el alumno no copiaba, pero todo esto era necesario porque
las administraciones públicas no consintieron en dar por oficiales, en dar por buenas las notas de una evaluación interna que en los colegios llevábamos haciendo un montón de meses y de unas notas predictivas que hubiéramos podido hacer. Esto ocurrió en otros sistemas como, por ejemplo, todas las distintas etapas o currículos del bachillerato internacional, pero sin embargo en el sistema español esa posibilidad no se contempló. De manera que el sistema educativo en general, no hablo de algunos centros escolares, estoy segura de que aquí, bueno, pues somos excepción y honrosa excepción, pero el sistema educativo en general ha abierto el curso en septiembre y lo ha hecho sin evaluar, sin planificar y sin tiempo de reflexionar sobre la experiencia pasada. Y el año pasado ocurrieron muchas cosas muy importantes que requerían de una reflexión profunda y de una reflexión seria. ¿Qué pasa cuando se cierran los colegios? ¿Cómo se gestiona, cómo se organiza todo este proceso de virtualización absolutamente masiva que el año pasado, bueno, pues de un día para otro se tuvo que implementar en muchos lugares? ¿Qué implicaciones tiene para el aprendizaje el hecho de que los colegios se cierren? Y lo que es más importante, ¿qué consecuencias tiene en términos de desigualdad? Porque la escuela o los colegios son o tienen un papel vertebrador desde el punto de vista social muy importante. Y cuando el colegio se cierra y los colegios o las aulas se trasladan a las viviendas, pues esa desigualdad que existe en las viviendas en términos de capital cultural, en términos de acceso a la tecnología, esa desigualdad se pone de manifiesto también y se contagia al sistema educativo. La pandemia, sin duda alguna, ha contribuido, y esta es una de las, bueno, pues de esos aspectos que tenemos que valorar y que nos coloca en ese disparadero, ha contribuido a visibilizar problemas que el sistema educativo ya tenía. O sea, nada de esto que vamos a mencionar ahora y que he escuchado también a los compañeros hablar previamente de ese currículo completamente desbordado. Ninguno de estos problemas son nuevos, pero de alguna manera el hecho pandémico los ha mostrado en toda su crueldad. Un currículo absolutamente desbordado, una digitalización que, bueno, hechas las honrosas excepciones, sigue siendo incipiente y lo sigue siendo en general en el sistema educativo español, y una desigualdad que ha estallado de forma evidente y que pone de manifiesto esta existencia de un modelo educativo que funciona en dos velocidades. Repito, probablemente los colegios que estamos hoy aquí representados estemos todos en esa velocidad que va muy rápido. Pero es muy importante no olvidar que existe una velocidad un poco más lenta y que arrastra a una parte importante de nuestro sistema educativo. Porque, de hecho, si hay dos variables que han influido en la respuesta educativa que se ha dado al COVID, han sido la variable socioeconómica y la variable titularidad de centro. Y tengo aquí unos datos de Ecotec que bueno, utilizando como referencia la presencialidad del curso 2021 en alumnos de cuarto de la ESO, esa presencialidad ha sido del 100% en el alumnado de cuarto de la ESO, en el 7%, el 7,4% de los centros de titularidad pública, ha sido del 25,8% en los centros de titularidad concertada y del 77,4% en los centros de titularidad privada. Bueno, de esta forma, la pandemia nos ha puesto sobre la pista de por dónde deben discurrir las propuestas de cambio si realmente queremos construir esa escuela del futuro. Y por un lado, el papel de la tecnología. La tecnología, sin duda alguna, ha evitado una pérdida de aprendizaje mucho mayor. Y esto lo comentaban y lo explicaban desde la percepción y desde el punto de vista del principal afectado, que es el alumno, los chicos que acompañaban a Miguel y a Mariano. La tecnología, sin duda, ha evitado una pérdida de aprendizaje mucho mayor, pero también ha dejado claras cuáles son las limitaciones que existen en el uso de la tecnología. Por otro lado, el papel del colegio, el papel de la escuela, que es, ya hemos dicho, un espacio mucho más importante que un mero espacio de aprendizaje. Es ese espacio de socialización, espacio de conciliación y de igualdad de oportunidades. Esta pandemia también ha puesto de manifiesto o ha detonado un proceso de aceleración y de innovación forzosa que ha afectado sobre todo al aspecto organizativo. Y esto
Lo comentaba también Miguel. Miguel hablaba de cómo jugar con esos espacios, con agrupaciones flexibles, bien por espacios físicos o por espacios de edad de los alumnos. Indudablemente, esta situación pandémica nos ha puesto en esa pista también, esa innovación forzosa que nos obliga a repensar tiempos y a repensar espacios también. Ha puesto de manifiesto un hecho importantísimo, y es que las reglas de lo analógico no sirven en contextos digitales. Y de hecho, está claro que en el contexto digital no podemos limitarnos a repetir esas características o esos modelos que veníamos haciendo en un aprendizaje presencial. Indudablemente, ese repensar de la escuela del futuro pasa por hacer una digitalización del sistema que es absolutamente necesaria. Pero aquí hay que ir un poquito más allá, porque digitalizar el sistema no significa dar dispositivos. Eso no garantiza la digitalización. No es dotar equipamiento, es trabajar la trazabilidad, es trabajar el uso del Big Data, es trabajar el uso de la inteligencia artificial, y en eso todavía nos queda mucho terreno por caminar. Significa la necesidad absoluta de explorar el contexto híbrido y de las distintas formas que tenemos de utilizar ese contexto híbrido en tiempo y en espacio. Es decir, un aprendizaje que puede ser síncrono y asíncrono, y un aprendizaje híbrido en lo que a espacio se refiere, es decir, que pueda ser online y presencial. Y sobre todo, y aquí recojo el guante de ese comentario que ha hecho José Antonio acerca de la importancia de trabajar y de invertir en las personas, lo que ha puesto y ha manifestado de manera cruda este contexto pandémico es la importancia de invertir en intangibles. Y me estoy refiriendo a los dos aspectos más importantes en los que puede invertir un centro educativo, y que de hecho son los que han condicionado el éxito de estos modelos. Y son, bueno, pues por un lado la formación de los profesores y la existencia de entornos virtuales de aprendizaje. Y ya por ir terminando y por concretar, estamos, y esto está claro, ante una posibilidad que hasta ahora nunca se nos había planteado de iniciar un cambio sistémico que desde hace muchos años se viene, bueno, pues comentando o exigiendo o empezando a caminar. Y este cambio sistémico, sin duda, debe de ser precedido de una reflexión profunda sobre dónde hemos de cambiar las cosas y cómo hemos de cambiar las cosas. Y sin duda está claro que este cambio, que esta escuela del futuro implica, y en ella debe existir, tecnología y formación híbrida. Pero esa tecnología y esa formación híbrida quizá pueda darse en el propio centro, pensando muy mucho el nuevo rol de la presencialidad, es decir, la importancia de no reproducir dinámicas online que sirven solamente para un contexto estrictamente presencial, separando lo que puede hacerse online de lo que solo se puede aprender presencialmente. En segundo lugar, en esta escuela del futuro indudablemente tiene que existir una actualización del currículum, un currículum que sea más competencial y con un valor trascendental del aprender a aprender. Indudablemente tiene que existir un aprendizaje mucho más activo, un aprendizaje en el que encontremos multiplicidad de metodologías, se dé valor a la inteligencia ejecutiva, a la tutoría y a la personalización. Un aprendizaje que tiene que ser infinitamente más autónomo por parte del alumno y que tiene que estar bastante más conectado con el mundo real. Y por no echar balones fuera y no pensar que los directores de colegio siempre andamos diciendo lo que se tiene que hacer, pero nos quedamos un poco en la superficie, en esta escuela del futuro, como en la escuela del presente, indudablemente lo que tiene que haber es una dirección muy comprometida y que lidere ese proceso de mejora permanente del centro. Así que, después de darnos la enhorabuena y de congratularnos por todo lo que hemos hecho bien, que sin duda es mucho, pero mucho, mucho, empieza la verdadera tarea. Y esta tarea es la verdaderamente complicada, porque en este caso la tarea no consiste en encontrar respuestas a las mismas preguntas, sino probablemente en cambiar las preguntas. Muchísimas gracias, Alicia, por esa reflexión, que como bien dice, y también lo ha mencionado antes José Antonio, las preguntas ya las conocemos, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar esas respuestas juntos. Nosotros ya vamos a entrar
Estamos por aquí ya. ¿Estamos por aquí, Miguel? Sí. Muy bien. Pues bueno, veo que estás ahí muy bien acompañado, me da muchísimo gusto. Ha aguantado Carmen aquí como una campeona. Bueno, pues lo primero que quería comentaros es el agradecimiento profundo que tenemos hacia todos los asistentes por compartir, ¿no?, desde ese silencio y esa escucha estas 2 horas del foro de educación. Agradecer también a todos los ponentes, ¿no?, a José Julio, a José Antonio, a Alicia, no solamente el estado de los tiempos que habéis manejado, que han sido espectaculares y muy centrados además en lo que teníais que hablar, a mi querido amigo Mariano, a Miguel y Carmen, que han sido nuestras colaboradoras necesarias hoy también, y al Club de Excelencia en Gestión a Susana y a Denise. Animaros a todos a formar parte de este foro de educación, a seguir soñando, ¿no?, con ese colegio del futuro y enseñando de ese cerebro que aprende, que es fundamental. Emplazar al foro de educación y al Club de Excelencia en Gestión a esa jornada de benchmarking, ¿no?, que hemos estado comentando. Y poco más. O sea, de verdad que ha sido un auténtico placer estar aquí hablando con todos vosotros y esperamos que os haya servido y hayáis tomado alguna nota, sobre todo de cositas que puedan ir bien para vuestros centros. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Miguel. Sí, nosotros, al menos yo me he quedado como con muchas pistas de por dónde deberían ir los tiros de aquí a futuro, ¿no? Yo creo que se ha compartido la idea de que la tecnología al final pues es un vehículo, es una herramienta, pero que no nos debemos olvidar de la experiencia vivencial, ¿no? Tanto que es tan importante y clave en el colegio, ¿no? Porque también de ella se aprende. Como pues a través de la gestión, como bien comentaste tú con Mariano en el café, ser innovadores en la gestión, ¿no? Y establecer a través de ella proyectos ilusionantes. Me ha gustado mucho lo que ha comentado José Antonio, que más allá de las metodologías están las personas, ¿no? El capital humano, tanto el que enseña como el que aprende, y que es necesario invertir en él, ¿no? Y en las personas y hacerlo con ilusión. Finalmente, me ha gustado mucho, Alicia, lo que has comentado sobre el colegio como espacio de aprendizaje, ¿no? De espacio de conciliación. Y también José Julio nos ha ayudado un poco desde esa inmersión en el modelo, en el colegio, nos ha ayudado un poco y yo creo que todos, a encontrar esas pistas y esas respuestas a esas preguntas que yo estoy segura que desde el foro de educación del club, pues vamos a tratar de dar respuesta. Como siempre, no quisiera terminar, veis proyectado en la pantalla la encuesta, que si tenéis, no va a demorar más de 3 minutos dar respuesta, está el enlace que lo he compartido a través del chat, y si no el código QR, para valorar esta jornada, que esperamos que haya dado respuestas, o por lo menos pistas, a las preguntas que nos hemos planteado hoy sobre el Colegio del Futuro. Y sin más, me despido nuevamente, agradezco a todos los ponentes que nos han apoyado y que han participado el día de hoy. Muchísimas gracias, feliz verano, esperamos que el siguiente encuentro pueda ser en presencial, y en nombre del Club Excelencia en Gestión y en el mío propio, os agradecemos el que os hayáis conectado el día de hoy y hayáis compartido junto con nosotros esta jornada. Muchísimas gracias.